Ok, ¿qué ven ahí? Arte abstracto. Paletas de pintura. Veo un atardecer. Bueno, eso está muy bien. Wow. Esa es muy buena imaginación. Está muy bien. Es interesante porque normalmente la mayoría de personas hablan de Dios, exponen de Dios, dicen conocer a Dios, pero en realidad cuando uno comienza como a tratar de ampliar un poquito, se convierte en algo abstracto, se identifica o se compara con algo de lo que ya nosotros conocemos y tenemos, ¿verdad? Los dibujos de ustedes están con la mejor intención y todo, pero si alguien que no los conoce a ustedes les dice que esos ustedes, van a decir que no, que esos no son ustedes. O sea, nadie diría que esa es Raquel, ¿verdad? Nadie diría que esa es Pami, nadie diría que esa es Elki, nadie diría que esa es Fran, y nadie diría que esos son los dibujos que ustedes han hecho. Ahí se me da un toquecito. Volvamos al abstracto, por favor. Ajá. ¿Por qué? Porque ustedes lo hacen con la mejor, ojo, nos estamos dibujando a nosotros mismos, lo estamos haciendo de una manera en la que uno pone todo su empeño porque no quiere pasar ningún detalle o un simbolismo. Voy a aprovechar el ejemplo de Pame, ¿verdad? Con la rosa. Normalmente uno compara a Dios con algo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, se compara con algo, pero ¿qué pasa si ese algo para usted significa algo diferente que para mí? ¿Verdad? ¿Qué pasa si mi papá no me regalaba cosas? ¿O qué pasa que si mi papá no era amoroso y cariñoso y delicado como si el de Raki? ¿Qué pasa ¿verdad? O sea, lo comparamos con diferentes cosas, pero por eso entonces agregué esa imagen de un cuadro abstracto, porque en realidad la imagen que muchas personas tenemos o el concepto final, el concepto le conocemos, esa que tal vez en algún momento nos deberíamos de responder. Le hemos visto actuar, creo que todos. Hemos visto o lo hemos sentido, creo que todos. Pero ¿qué tanto conocemos y qué tanto sabemos realmente de nuestro ser maravilloso y creador, nuestro Padre amado, el creador de todas las cosas? ¿Qué tanto sabemos de Dios? Muchas veces se vuelve, vuelvo y repito, un tema lastimosamente un poco abstracto. Quizá tenemos años de estar en una iglesia, quizá tenemos años de estar escuchando sermones, quizá tenemos mucho tiempo diciendo que somos cristianos y que conocemos de Dios o que creemos de Dios o trabajamos bajo las normas o nos regimos bajo las normas que consideramos moralmente aceptables y que en la Biblia están escritas, pero muchas veces y en algunos momentos de nuestras vidas y de nuestras etapas, aquella base o aquella creencia que nosotros teníamos se vuelve un poco diferente. En algún momento no sentimos respuesta, en algún momento nos sentimos solos, en algún momento nos sentimos deprimidos y en algún momento aquella imagen se vuelve como un poco borrosa, como un poco distorsionada y tenemos que reinventarnos o tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras y a través de la oración esa nueva conexión. Entonces, en los diferentes momentos de nuestras vidas posiblemente hemos llegado a ver las cosas un poco abstractas. Tal vez no le hemos agarrado el sentido o no hemos identificado qué es lo que estamos viendo. Pero esta noche lo que queremos es tener un acercamiento, que nos analicemos nosotros y que podamos realmente proponernos conocer a Dios, no de Dios, sino a Dios, conocer a Dios como Él es. Él dice, la Biblia dice cosas maravillosas y tal vez no nos hemos dado la oportunidad de conocerle. Esto es similar a cuando normalmente uno conoce o le presentan a una persona
y entonces uno emite un criterio. Mira, esa persona se ve como muy seria. Esa persona se ve como triste. Esa persona se ve pura vida. O esa persona, no, mire, esa persona es como juega viva. O esa persona, hoy no, esa persona yo no quiero tener nada con esa persona. Pero cuando comenzás a hablar con la persona, te das cuenta de lo que te estabas perdiendo, que es una persona leal, una persona amigable, una persona de buenos principios, una persona que trabaja de una manera, la amistad muy, muy, muy correcta, muy sincera. Y entonces uno dice, qué lástima el tiempo perdido. Así es muchas veces la relación con Dios. Nos hablan de Dios y nosotros tenemos nuestro criterio, no queremos como acercarnos, porque quizá no queremos sacrificar algunas cosillas que tenemos por ahí guardadillas, o quizá lo vemos como alguien que nos va a castigar porque nosotros sabemos que hemos fallado, ese tipo de cosas, pero al final de cuentas es importante que nosotros le conozcamos, y cuando nos acerquemos vamos a decir qué lástima el tiempo que perdí sin haber conocido de Dios. Ahora sí, que pasamos a la siguiente filmina, y en la siguiente filmina vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a lo que pueda suceder en los últimos tiempos y con respecto al tema de Dios, porque estamos en un momento donde incluso el gobierno de diferentes naciones dicen, mira, es que no hay que mezclar a Dios con la política, no hay que mezclar a Dios con otras cosas, en los trabajos es prohibido hablar de Dios para que alguien no se resienta, o en muchos trabajos, y entonces ¿alguien quería hablar? Perdón. Escuché como un sonido, creí que alguien quería hablar. Entonces, resulta que ya ahora es casi que prohibido en muchos lugares, en muchos momentos hablar de Dios, y no se tiene libertad. Entonces, dice la Sagrada Escritura en 2 Timoteo 3, del 1 al 4, carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en los últimos días, ahí lo dice entre paréntesis. Y el carácter de los hombres no es de los hombres masculinos, ¿verdad? O sea, cuando la Biblia se refiere a hombres, se refiere a hombres y mujeres. O sea, carácter de las personas en los últimos días, en una traducción, César ha hablado ahí, no mentiras, en una traducción actualizada. Carácter de las personas en los últimos días. Dice así su palabra. También deben saber esto, que en los postreros, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es más que evidente que lo que estamos viviendo en nuestra realidad actual es que muchos valores, muchas cosas han cambiado, han variado, y ahorita se le quiere llamar a lo malo, se le quiere llamar bueno, y a lo bueno se le quiere llamar malo. Y aquí la Biblia lo expresa y da una lista, una amplia lista detallada de las cosas, de los tipos de personas que hay. Personas que son egoístas porque solo se aman a sí mismas, personas avaros porque solo piensan en riquezas, ¿verdad? Vanagloriosos porque solamente pasan tirándose para arriba con una soberbia que se creen toda, blasfeman o andan hablando y no creyendo en cosas, ¿verdad? De Dios y demás. Y habla también de desobedientes a los padres. Podríamos decirles también que la equivalencia de padre es autoridad. Entonces, personas que también desobedientes a los padres literalmente, pero también podríamos creer y entender que a las autoridades como tal, si alguien no obedece al padre, pues no va a obedecer a nadie más, ¿verdad? Eso es un hecho. Hay personas ingratas, impíos, en fin, aquí nos da toda una lista y todo un detalle de muchas de las cosas que ahorita estamos viendo. Entonces, está en peligro de extinción, si se quiere decir de alguna manera, la palabra o el conocimiento o el credo de Dios, ¿verdad? Porque muchos lo están dejando de lado,
están diciendo, no, es que eso no existe, es que eso fue el pasado. Hay debates abiertos sobre si la Biblia realmente es inspirada por Dios o es escrita por un hombre. Incluso un día escuché una aseveración que decía que era un libro de historia y otras personas hablando de que era como para someter la conciencia de las personas y comienzan a cuestionarse un montón de cosas. Por ejemplo, escuché que por qué si es un padre amado iba a sacrificar o matar a su hijo, ¿verdad? Entonces eso es uno de los principios de los ateos, que por qué si Dios es tan bueno, ¿cómo iba a matar a un hijo, ¿verdad? Cosa que cuando Pedro, minutos antes de que lo apresaran al maestro, él comenzó como a decirle que no, que mejor no hiciera eso, que aquí, que allá, y Jesús mismo lo reprendió porque era necesario para morir por la humanidad y por los pecados de todos nosotros. Entonces, es un asunto bastante interesante lo que se está desarrollando. Ya no hay un debate tan abierto y tan claro y tan puntual, ya no se puede hablar tan clara y abiertamente de Dios, ni se puede hablar de las cosas de Dios ni de la Biblia. Entonces, yo considero que con base en este pasaje podríamos deducir que estamos viendo cumplirse esta palabra, porque podríamos también intuir o definir que podríamos estar en los últimos tiempos. Pasamos a la siguiente, por favor, Raquelita. César, antes de pasar, ¿será que usted me deja leerlo en la nueva versión internacional? Es que hay unas palabrillas Claro, que se ven como muy formales y, ¿verdad? Tal por vez supuesto, por supuesto. Según la nueva versión internacional dice, el título es La impiedad en los últimos días. Bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, de libertinaje, ¿verdad? Despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Listo. Super, bien, muchas gracias. Vemos entonces, vemos y escuchamos que se ama más el placer, se justifican más otras cosas que Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ve como alguien que no nos deja disfrutar. ¿Disfrutar qué? Disfrutar la vida, disfrutar lo que nosotros queremos, nuestros deseos están por encima y primero, antes que regirnos por la voluntad y por las instrucciones y por las reglas que están implantadas por Dios. Que esas reglas están implantadas básicamente por cuidado de nosotros, por el cuidado de nuestro corazón, para que nosotros no nos desviemos, para que nosotros no hagamos las cosas mal y para que nosotros seamos parte de una vida eterna. O sea, no es que tenemos que tener un castigo o que la vida tiene que ser aburrida o que la vida tiene que ser diferente a la de nosotros para los demás. Es muy marcada la discriminación. Yo podría creer, no puedo hablar en un porcentaje porque sería hablar sin fundamento, pero yo podría creer que es más la discriminación que hay en las escuelas, colegios, en las universidades, en los trabajos, para las personas que son clientes, que testimonio y que viven una vida donde gustan las cosas y seguir la voluntad de Dios y cumplirlas, son más discriminadas estas personas que las personas que tienen un diferente gusto, por decir algo, o que tienen alguna atracción diferente en cualquier ámbito, llámese sexual o llámese de otro índole. Yo estoy seguro que estas personas son más, y les puedo hablar con conocimiento de causa porque a mí me ha pasado muchas veces que con el simple hecho que usted diga, es que yo soy conocedor, yo soy evangélico, yo soy cristiano, o yo voy a una iglesia, ya te ven mal, ya se apartan, ya te dicen, ya escuchas comentarios, ya ves un montón de cosas. Somos una generación que está en peligro de extinción. Aquellas personas que realmente quieran conocer a Dios cara a cara, porque aquí lo más importante, y es una de las preguntas para el final, aquí no es un asunto de conocerle simple y sencillamente porque César lo diga, no, es que
¿Cuántos de nosotros queremos estar cara a cara con Él un día allá en el cielo? Y ver realmente el plan y entender todo el objetivo, porque nosotros estamos cuestión de unos años acá en la tierra, pero lo más importante es lo que viene, lo más importante es una vida eterna, una vida celestial, donde podamos realmente ir a disfrutar y haber partido y haber cerrado este ciclo que desde Adán y Eva fue truncado, porque recordemos que el plan de los hombres no era que se comieran la fruta prohibida, no era que pecaran, no era que incluso que se ganaran las cosas con el sudor de la frente, que la mujer tuviera parto con dolor y que tuviéramos esta serie de cosas. Eso fue un asunto de una decisión por una desobediencia del hombre. Y a partir de ahí se vinieron dando las cosas. Ahora, por nuestra desobediencia, ¿cuántas cosas habremos dejado pasar y cuántas cosas hemos tenido que vivir simplemente por no cumplir la voluntad de Dios? Entonces, esto es algo importante en el que tenemos que trabajar, chiquillos. Muchas veces en la calle te van a decir, es que usted juega perfecto, es que usted señala a los demás, es que usted se está creyendo más que mí, es que esto y que lo otro. No, nosotros estamos por su misericordia tratando de hacer las cosas bien, tratando de seguir adelante. Cuesta, hay veces caemos en una o en otra cosa, hay veces fallamos de una y mil maneras, pero lo importante es tener la conciencia clara y el temor para con Dios de uno decir, ok, estoy mal, me voy a corregir, debo cambiar. Señor, toma el control de mi vida, de mi boca, de mis ojos, de mis pensamientos, de mis oídos, de mis manos, de mis pies, de todo mi ser, porque realmente entiendo que tú me creaste, que soy tuyo y quiero ser y cumplir el propósito que tienes para conmigo, para con mi vida. Dice su palabra en 2 Corintios 4:4, dice, habla también de las personas, dice, en los cuales el Dios, ojo, y muy importante, vean que ese Dios es con una D minúscula, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué podemos extraer? Yo quiero que alguien opine, que alguien participe con este versículo 4. ¿Qué podemos deducir o qué podemos extraer de este pasaje? Ahí lo tienen en pantalla. El Dios, ¿verdad? Al estar en minúscula, podría ser el enemigo, podría ser alguna situación actual que en este momento, en general, le está robando a las personas, porque dice, según el entendimiento de los incrédulos. O sea, inclusive a las personas que no conocen o a las personas que no creen aún en Dios, Él les está robando la oportunidad de que conozcan de Dios, de que sean iluminados por la luz del evangelio, de que, o sea, es el enemigo, por decirlo así, robándose la oportunidad de que alguien sea bendecido por el evangelio de Dios. Así buenísimo, muchas gracias. Vean qué importante que dice que Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero la Biblia está cargada de versículos que dice que el que cree y confiesa, declara con su boca y le reconoce como el Señor de su vida, ¿verdad? Esos decretos, todas esas cosas que nosotros habíamos hecho, que teníamos en contra de nosotros, toda esa lista de cosillas que teníamos por ahí, es borrada, hay fiesta en el cielo y podemos tener una vida eterna. Aquí la palabra clave para mí es los incrédulos, ¿ok? Si nosotros no creemos en lo que estamos hablando, no creemos en las cosas de Dios, no creemos en que debemos tener una relación con Él, de que tenemos que hacerle el centro de nuestras vidas, que tenemos que darle a Él el primer lugar, que tenemos que reconocerle en todo lo que hacemos, que tenemos que leer la Biblia. Sentimos muchas veces que son cosas muy cargadas y que son muy protocolarias y muy como que
hay veces da, no sé, algunas personas han escuchado que qué aburrido, que qué pereza, ¿verdad? Entonces, eso se va convirtiendo en algo donde nos va dando incredulidad, porque no creemos que esto sea así, porque nos cuestionamos que esto sea así, y ahí es donde vienen muchas personas a cuestionar las cosas que están escritas hasta en la misma Biblia, ¿verdad? Pero dice que Él cegó el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de la gloria de Cristo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Y el Evangelio no es como las buenas nuevas, o sea, el sacrificio que hizo Jesús. Es las buenas nuevas. Quiere decir que si en nuestra vida sentimos esclavitud de algo, sentimos que no podemos salir de algo, que algo nos aflige, que algo nos tiene ahí oprimidos, que algo no nos suelta, ¿verdad? El Evangelio lo que viene a decirnos es que a través del sacrificio del Señor Jesucristo somos libres. Que si nosotros creemos que por nuestros pecados no podemos ser salvos o ya nunca más vamos a ser perdonados, el Evangelio viene y nos dice que por su sangre y por sus llagas fuimos nosotros curados, pero también dice que Él, por el sacrificio de la cruz, somos salvos, que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le sigue, sus pecados son perdonados. Entonces, el Evangelio viene a decirnos, las buenas nuevas vienen a decirnos que podemos hacer un cambio en 180 grados y donde íbamos para allá, podemos irnos para el otro lado y podemos vivir de una manera diferente. Muchas personas, conozco muchas personas que tienen mucho dinero y no son felices. Conozco muchas personas que tienen enfermedades y son felices. Conozco personas que no tienen nada y son felices, como conozco personas con mucho dinero y son migamente felices. Dice que Salomón, ni aún con toda su riqueza, que Salomón tenía mucho dinero, barcos enteros de oro, venían de diferentes lugares y demás, y aún con toda esa riqueza no pudo compararse su riqueza, ni con su riqueza no pudo comprar las cosas que Dios realmente nos da, chicos. Entonces, es un tema importante a extraer acá, el tema de que nosotros tenemos que creer, pero creer realmente en Dios para que ese evangelio, esa gloria del evangelio sea transmitida a nuestras vidas. Luego, en 2 Timoteo 2:26, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué quise agregar este pasaje? Este pasaje pude haberlo agregado del 24, pude haberlo tirado hasta el versículo 26. ¿Por qué extraje este 26 únicamente? Porque dicen, básicamente el contexto es que las personas escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muchas veces uno dice, pero es que yo no sé qué me pasa, pero es que yo no puedo salir de esto, pero no. Y cuando yo leí este pasaje y veo, wow, el diablo es quien tiene cautivas a las personas a gusto de él. Las personas pueden salir con solamente reconocer a quién, con solamente reconocer a Dios. Entonces, es un tema importante. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque todas estas cosas de las que estamos hablando nos llevan a aquel cuadro que vimos antes, a llevarnos a algo que no tiene forma, que es, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo dijimos antes? Abstracto. Que es un cuadro. Todas estas cosas comienzan a hacernos, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero hay veces durante el día, durante la semana, durante los meses, durante el año, llega un momento en el que uno se siente como batiendo barro, como patinando. Y entonces en ese momento es donde uno dice, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Yo lo que he aprendido en mi vida, en los años que tengo, es lo siguiente. Cuando yo voy a realizar algo, yo lo pongo en las manos de Dios y le digo a Dios, si esto es tu voluntad, voy a ver cosas sobrenaturales, van a abrir puertas y las cosas van a venir y todo se va a ir cuadrando. Pero si no, aunque me duela, que mejor no pase, porque el sufrimiento después va a ser peor. Esto hace muchos años lo aprendí. Necesitamos aprender a conocer de Dios. Necesitamos aprender a meternos a interiorizar más con Él y necesitamos, chicos, acercarnos cada día más. ¿Saben? No vamos a pasar de esta filmina
pero porque ya el tiempo se nos está agotando, se nos ha ido, pero yo les quiero retar a lo siguiente. Trabajemos, posiblemente tengamos la segunda parte de esto. Queremos participación, créanme. Yo sé que muchas veces uno le da vergüencilla salir como ahí en la cámara, no importa si no abrirte en la cámara, pero vamos a participar en otras cosas, ahí está el chat y demás. Es importante que nosotros nos analicemos y definamos en nuestra vida qué tanto conocemos a Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel conoció los milagros que Dios hacía. El pueblo de Israel vio un mar abrirse. Me imagino aquellas columnas de agua impresionantes. No sé si habían peces o pasando por ahí, no sé si era algo cristalino o era como cataratas donde estaba muy convulsa el agua y no se podía ver hacia adentro. No sé cómo era eso, pero el simple hecho de ver un mar rojo abrirse, el simple hecho de ver todas las cosas que Dios hacía, les mandaba codornices, les mandaba maná, les cuidaba, había una columna de fuego alumbrándoles, había una nube quitándoles el sol o cuidándolos del sol. Un Dios impresionante, un Dios maravilloso. Sin embargo, ellos conocieron los milagros que Dios hacía. Pero el pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto no conoció a Dios, conoció los milagros de Dios y perecieron en el desierto. Hay desiertos en nuestras vidas, chiquillos. Hay situaciones duras en nuestras vidas, hay etapas. Como personas está bien que suframos, que pasemos situaciones, o sea, eso es meramente entendible. Pero ¿saben? La imagen que nosotros tengamos de Dios nos va a hacer ayudar a superar esas etapas o nos va a hundir en esas etapas. Porque dichosamente Raquelita tiene una foto de una imagen de un papá muy chiva. Y esto es importante porque les voy a contar en este último minuto. La imagen que nosotros tengamos de nuestro papá interfiere en la imagen que tengamos de Dios y en la relación que nosotros tenemos con Dios. Esto es un tema que vamos a profundizar más adelante. Pero si nosotros hemos tenido la mala experiencia de un padre agresor, o de un padre gruñón, o de un padre ausente, o de un padre que nos lastimó, eso va a interferir en la relación de Dios. Porque aquí hemos hablado y suena muy romántico y muy bonito decir que Dios es nuestro Padre. Pero cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, inmediatamente nuestro cerebro está comparando y está diciendo, ok, sí, qué chiva, Dios es nuestro Padre. Y mi papá me hizo esto, mi papá me hizo lo otro. Entonces, quiero contarles algo. Es importante que nosotros exploremos en esta noche quién fue nuestro Padre terrenal para nosotros. Y con base en quién fue nuestro Padre terrenal para nosotros, por eso el dibujo del papá. Es importante que identifiquemos si tenemos que perdonar algo, ¿sabes? Es importante que analicemos si tenemos que sacar algo de ahí. Y si tenemos que sacar algo de ahí, háganlo por su bien, hágalo cada uno por el bien de cada uno. De que realmente a Dios no como algo abstracto, sino como alguien con mucho poder, alguien que tiene mucho amor, alguien que es misericordioso y alguien que está para ayudarnos, que nos creó con un propósito. El propósito no fue sufrir, chiquillos. Nosotros muchas veces sufrimos por nuestra desobediencia. Tenemos que pasar cosas difíciles porque la Biblia lo dice. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es Dios. Entonces, no es que no vamos a pasar por situaciones, claro que vamos a pasar por situaciones, pero de acuerdo a la imagen que usted tenga de Dios, de acuerdo a la cercanía que tenga de Dios, con Dios, las etapas se van a pasar de una manera más sencillas o más difíciles. ¿Quién cree que se alejó? Cuando nosotros sentimos que Dios no está, que Dios no nos escucha, que no nos responde, cuando estamos llorando ahí en nuestra habitación, cuando estamos pensando muchas cosas, ¿quién cree que se aleja?
¿Se aleja Dios o me alejo yo? ¿Se aleja Dios o se aleja usted? ¿Quién cree que se aleja? Yo creo que la respuesta es muy obvia. Nos alejamos nosotros. Dios siempre está ahí. Esta es una noche de restauración, es una noche de reconciliación. Es una noche donde nosotros tenemos que darnos la oportunidad de conocer a Dios. Imagínense qué desdicha es vivir una vida sin conocer a Dios, porque no vamos a entender los propósitos, no vamos a entender muchas cosas. Van a haber más preguntas en nuestra cabeza que respuestas. Vamos a vivir muy tristes, vamos a vivir decaídos, vamos a vivir adoloridos. Chiquillos, yo sé que han pasado cosas difíciles, igual nosotros hemos pasado cosas difíciles. Pero cuando usted entiende quién es su Padre Celestial, quién es mi papá, que tú y yo no estamos solos, que en Dios está la respuesta a todo, las cosas van a cambiar. Yo voy a hacer una oración. Más adelante seguimos con el tema, de verdad.